Este video es una explicación de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este video explicaremos cómo esta Trinidad no son tres, sino un solo Dios, con tres funciones, y para servir al todo. Además, la Biblia dice claramente, hay un solo Dios, no hay otro. Está claro que el cristianismo no es politeísta, pero monoteísta. El panteísmo significa adorar a más de un Dios. Monoteísta significa adorar y o creer en un solo Dios. Entonces, podrías preguntar, ¿cómo explicas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Esto se llama la Trinidad. Aunque la Trinidad no es una palabra que se encuentre en la Biblia, es una palabra dada para que la gente pueda entender la relación, el poder y la influencia de estas tres partes del único Dios vivo. Así que empecemos a explicar esto a través de las Escrituras. Considera las siguientes referencias en las Escrituras. El Padre es Dios, el Verbo es Jesús, el Espíritu Santo. Estos tres completan la Santísima Trinidad. Como está escrito, la mejor referencia para la Trinidad es: porque hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Miren Juan 5, 7, 8. Esta escritura representa claramente al Dios Trino, el Padre, el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo. No hay una representación más clara del Dios Trino que esta escritura que representa plenamente la Trinidad. Esta siguiente escritura indica claramente en la Biblia que hay un solo Dios, y el papel de Jesús es ser mediador entre Dios y el hombre, como está escrito. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Esta siguiente escritura es un mandato de Dios. Como está escrito, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Además, el bautismo es un sacramento que simboliza la muerte, purificación, regeneración y renovación, el perdón del pecado original y una nueva vida en Cristo. El bautismo no quita la tendencia hacia el pecado, que se llama concupiscencia. El bautismo deja una marca indeleble en el alma del receptor. En la teología cristiana, cuando alguien es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa que están siendo iniciados en un pacto con toda la Trinidad, con el Padre como la fuente de salvación, el Hijo Jesucristo como el sacrificio por el pecado, y el Espíritu Santo como el poder que permite a una persona vivir una nueva vida siguiendo a Cristo. Esencialmente, las tres personas de la Trinidad están involucradas en el acto del bautismo, lo que significa una dedicación completa a Dios. Esto dijo. También refleja un papel y una definición de la Santa Trinidad si tú, el oyente, puedes recibirlo. El bautismo es un acto de la Iglesia que afirma y retrata la unión de un creyente con Cristo al sumergirlo en agua, y es un acto del creyente de comprometerse públicamente con Cristo y su pueblo, uniendo así al creyente con la Iglesia y diferenciándolo del mundo. Porque en un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y todos fuimos hechos para beber de un solo espíritu. De hecho, el cuerpo no consiste en un solo miembro, sino en muchos. Primera de Corintios 12, 12, 14. De la misma manera, la humanidad en su conjunto es bautizada en lo que es el único cuerpo de Dios. En este único cuerpo hay, según las Escrituras, como está escrito de la siguiente manera:
Ya no hay judío, ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si perteneces a Cristo, entonces eres descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Gálatas 3, 28, 29. Continuamos en esto para explicar el único cuerpo, tal como está escrito. Pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el esposo es la cabeza de su esposa, y Dios es la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3, como está escrito para, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así es con Cristo. 1 Corintios 12:12. Además, leemos en la siguiente escritura: Jesús es Dios como está escrito. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. Para repetir lo que mencioné antes sobre la importancia del Espíritu Santo, como está escrito, porque hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Viene Juan 5, 7, 8. Tomen nota, la palabra es el Hijo, refiriéndose a Jesús. Consideren la siguiente escritura sobre la importancia de Jesús en esta dinámica de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como está escrito: hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos días, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, por medio de quien también creó el mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de su naturaleza, y sostiene el universo con la palabra de su poder. Después de haber hecho la purificación por los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1. En resumen de esta escritura, Dios está expresando que Jesús fue designado heredero de todas las cosas, por medio de quien también creó el mundo, así como todo lo que existe. Además continúa diciendo, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de su naturaleza, y sostiene el universo con la palabra de su poder. En conclusión, Él también hizo la purificación de los pecados en nombre del hombre, para quien puede recibirla, y está sentado a la derecha del Padre. La función del Espíritu Santo en el Dios Trino es la siguiente, como está escrito: les he dicho estas cosas mientras aún estoy con ustedes. Pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14, 25, 26. En la siguiente escritura se comparte que toda la plenitud de la deidad habita en Jesús, como la cabeza de todo gobernante y autoridad. También explica el poder del bautismo y la conclusión espiritual del sacrificio de Jesús. Escucha con atención, como está escrito: pues en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y ustedes han llegado a la plenitud en él, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. En él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión espiritual, al despojarse del cuerpo de la carne en la circuncisión de Cristo, cuando fuisteis sepultados con él en el bautismo. También fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando estabas muerto en tus transgresiones y en la incircuncisión de tu carne, Dios te dio vida juntamente con él, cuando nos perdonó todas nuestras transgresiones,
borrando el registro que estaba en nuestra contra con sus demandas legales. Él dejó esto de lado. Clavándolo en la cruz, desarmó a los gobernantes y autoridades, y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en ello. Colosenses 2, 9, 14. Esta próxima escritura hace referencia a la relación de Jesús con su Padre, Dios, y la humanidad, y los esfuerzos que Jesús hizo para bendecir a la humanidad con su gloria. No pido solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra, para que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La gloria que me has dado, yo se la he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado, así como tú me has amado. Juan 17, 20, 23. En esta próxima escritura es importante entender la unidad de Dios, el Padre, Jesús y el hombre. ¿Cómo está escrito? No los dejaré huérfanos. Yo vendré a ti. En ese día te darás cuenta de que yo estoy en mi Padre, y tú estás en mí, y yo estoy en ti. Juan 14 dice, en la próxima escritura, Jesús confirma de dónde vino y a dónde va. Como está escrito, vine del Padre y he venido al mundo. Una vez más, estoy dejando el mundo y voy al Padre. Juan 16, 28. Como está escrito, y este es el testimonio. Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. 1 Juan 5, 10, 12. En cuanto a la Trinidad, se explica mejor así. Cada persona de la Trinidad es completamente y equitativamente Dios, pero cumplen diferentes roles, destacando la diferencia en sus funciones dentro de la deidad. El Padre inicia la creación y la redención, el Hijo la lleva a cabo, y el Espíritu Santo la aplica a los creyentes, trabajando en perfecta armonía. La siguiente escritura confirma que Dios es uno. Como está escrito, tú crees que Dios es uno. Haces bien. Incluso los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:9. En la próxima escritura, Jesús confirma que Dios, el Padre y Él son uno. Como está escrito, el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. En resumen, Jesús comparte que Dios es su Padre, haciéndose igual a Dios. La siguiente escritura indica claramente que quien crea en Él, cree en aquel que lo envió, refiriéndose a su Padre. Además de esto implica que quien lo ve, ve a aquel que me envió, refiriéndose a Dios. Como está escrito. Entonces, Jesús clamó en voz alta, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve a aquel que me envió. Juan 12:44. Esto concluye nuestro mensaje y explicación sobre la Santa Trinidad. Por favor, dale me gusta y sigue nuestra página para más videos. Bendiciones en tu camino.